Módulo 1, lección 7. Temas adicionales de conocimiento general que debe tener claro todo buen usuario de Excel básico. En esta lección agrupamos distintos temas cortos pero importantes en el desarrollo del aprendizaje fundamental de Excel. Iniciamos por profundizar sobre lo que sucede al interior de Excel cuando se ejecutan los comandos copiar, cortar y pegar. Aparece que antes de ejecutar por primera vez los comandos copiar o cortar, el botón pegar se encuentra desactivado. Al ejecutar uno de dichos comandos, como por ejemplo el comando copiar, no solo se activa el botón pegar, sino que al interior de Excel, el rango de celdas seleccionado se ubica en un espacio de memoria llamado el portapapeles. Esto sucede cuando el comando copiar se ejecuta haciendo clic sobre el correspondiente botón de la cinta inicio, haciendo clic sobre la misma opción del menú contextual, el cual se despliega ejecutando la acción de clic derecho sobre el área de celdas a copiar, o que el comando se haya ejecutado con la combinación de teclas Control-C, como se muestra en el video. Recuerde que al ubicar el puntero del ratón sobre cada comando de la cinta Opciones, se despliega un cuadro de mensajes indicando la combinación de teclas con las que también se ejecuta el correspondiente comando. Por su parte, la acción de clic en la parte inferior derecha del grupo de comandos portapapeles activa una ventana auxiliar que le permite visualizar lo que allí se tiene, que en este caso es la matriz de valores, de los cuales algunos de ellos se alcanzan a visualizar sobre el único bloque de datos disponible en esta área. Por su parte, las líneas punteadas que se muestran alrededor de la celda o rangos de celdas que se acaban de subir al portapapeles, es decir, que se acaban de copiar, tienen como objeto suministrar al usuario una ayuda visual que le permita saber lo que tiene disponible para ser pegado en cualquier momento. Es así que si se ubica en otra celda y ejecuta el comando pegar, efectivamente se pega lo que se tiene señalado, como se aprecia en el video. Por su parte, el hecho de que se mantengan visibles las líneas punteadas alrededor del rango sobre el cual se ejecutó el comando copiar significa que sigue teniendo disponible dicho rango de datos para ser copiado en cualquier otro rango de celdas, como se aprecia en el video. Por su parte, el borde punteado sobre el rango copiado desaparecerá en los siguientes eventos o acciones por parte del usuario. Primero, cuando inicie la escritura de cualquier texto o fórmula de cualquier celda. Segundo, cuando ejecute cualquier otro comando. Tercero, cuando se asigne un formato. Y cuarto, cuando pulse la tecla escapar. Por su parte, el hecho de poder visualizar el bloque de texto copiado en el área de portapapeles, a pesar de haberse desactivado la línea punteada alrededor del rango copiado, deja claro que esta información se mantiene disponible para ser copiada al hacer clic desde el panel de portapapeles, como se muestra en el video. Es más, puede ubicarse en otra hoja y seguir pegando el bloque de texto desde el portapapeles, así como abrir un libro existente y seguir pegando dicha información o un libro nuevo, todo como se aprecia en el video.
Pero aún hay más. Al habilitar el panel de portapapeles en el programa Word o en el programa PowerPoint, verá que allí también se tiene disponible dicha información para ser copiada con la misma acción de clic en dicha área, como se aprecia en el video. Es importante que sepa que cualquier imagen que inserte en la hoja, cualquier forma predeterminada en Excel o en general cualquier objeto que se ubique sobre la hoja de cálculo, al seleccionarse y ser copiado, también se lleva al portapapeles, como se aprecia en el video. Note que en ninguno de estos casos se visualiza líneas punteadas alrededor de dichas imágenes o figuras, ni ningún otro tipo de ayuda visual que nos indique el objeto que está disponible para ser pegado. No obstante, la acción de clic en el comando pegar pegará el último objeto copiado, el cual en el video corresponde a la carita feliz. No obstante, en el portapapeles se siguen teniendo disponibles el primer rango de celdas copiados, así como la imagen copiada, y cada uno de ellos se puede pegar mediante la acción de clic en la correspondiente área del portapapeles, como se muestra en el video. Puede también borrar uno de estos objetos del portapapeles simplemente seleccionando la opción eliminar del correspondiente menú desplegable, o en su defecto puede borrar todos los objetos haciendo clic en el botón borrar todo, como se muestra en el video. Siendo así, sucederá que por no tener nada disponible en el área del portapapeles, nuevamente el comando pegar se desactiva. Por su parte, el comando cortar también agrega al portapapeles el rango de celdas seleccionado. La diferencia con el comando copiar es que al ejecutar el comando pegar posterior al comando cortar, se elimina la información copiada, es decir, se corta en un lado y se pega en el otro. De la misma manera, la ejecución del comando cortar, teniendo seleccionado un objeto sobrepuesto, también lo subirá al portapapeles, y al pegarlo, este también se elimina de donde estaba. También es posible ejecutar los comandos copiar o cortar sobre una fracción de texto de una celda. Para esto debe ingresar al texto contenido de la celda, ya sea mediante la pulsación de la tecla F2 o mediante la acción de doble clic, como se muestra en el video. Una vez seleccionada la fracción de texto que se desea copiar o cortar, lo que sigue es hacer clic en el correspondiente comando, ubicarse en la celda a donde se desea pegar la información y ejecutar la acción de clic en el comando pegar. También se puede ubicar dentro del texto de otra celda y pegar allí el texto copiado, como se muestra en el video. Por otra parte, la acción de clic en el comando copiar formato captura toda la información referente al formato de la celda activa, como es su color de fondo, el signo pesos en el caso de la celda D2, el punto separador de miles, el tipo de fuente, su tamaño, su color y los bordes de la celda seleccionada, entre otras características. No obstante, la ejecución del comando copiar formato no sube ninguna información al portapapeles, a pesar de que también se activa el punteado alrededor de la celda desde donde se ejecutó dicho comando, en este caso la celda D2. Esto se corrobora por el hecho de que el panel del portapapeles sigue desocupado. Lo que sí sucede al ejecutar el comando copiar formato es que a la presentación del puntero del ratón se le adiciona una brocha indicando que se modificará el formato de la celda o rango de celdas que seleccione, el cual adoptará el mismo formato de la celda original. Después de seleccionar el rango destino, sucede que, primero,
el punteado sobre la celda original se desactiva. Y segundo, la presentación del puntero del ratón se restablece, queriendo decir que no se modificará el formato de la próxima celda o rango de celdas que seleccione. No obstante, si se desea copiar el mismo formato de la celda D2 en varias celdas o rangos de celdas, como sería el caso de los rangos D3 a D9 y F2 a F9, se debe ubicar en la celda D2 y hacer doble clic sobre el botón Copiar formato en lugar de un solo clic como se hizo en el ejemplo anterior. Notará que después de copiar el formato al primer rango, se sigue manteniendo el punteado alrededor de la celda original y también se mantiene activa la presentación del cursor con la brocha, indicando que la próxima celda o rango de celdas que seleccione se les asignará el formato de la celda original, es decir, el formato de la celda D2, como se confirma en el video al seleccionar múltiples celdas y rangos de celdas. Para detener la acción de copiar formato, podrá volver a hacer clic en el botón de dicho comando o simplemente pulsar la tecla escapar, como se muestra en el video. Como un paréntesis a lo que estamos haciendo, es importante que sepa que dentro de las opciones del menú borrar del grupo de comandos edición de la cinta inicio, la opción borrar formatos borra el formato de las celdas que se tengan seleccionadas, como se confirma en el video al borrar el formato de las celdas a las cuales les acabamos de cambiar su formato. Continuando con la agrupación de distintos temas, queremos que preste atención a los siguientes aspectos sobre el uso adecuado del teclado. Primero, si algo no resulta acorde con lo que acá exponemos, lo más probable es que su teclado esté desconfigurado. Para configurarlo, deberá intentar con las opciones del menú idioma de la barra de tareas de Windows o desde las opciones de preferencias de la misma área, probando con otras regiones, debido a que usted puede estar en Colombia y tener el teclado con la distribución de caracteres del idioma español de España o del idioma inglés de Estados Unidos. En caso de presentar alguna dificultad, debe documentarse con las instrucciones del sistema operativo que tenga instalado en su computador, tema que se sale del objetivo de esta lección. El segundo aspecto a tener en cuenta para el uso adecuado del teclado tiene que ver con la necesidad de obtener el carácter que se visualiza en la parte inferior derecha o tercera posición de algunas teclas, como por ejemplo el signo arroba, el cual suele estar ubicado en la tercera posición de la tecla con el número 2 o en la misma posición de la tecla Q, o por ejemplo también con algunas de estas llaves que también suelen ubicarse en la tercera posición. Para obtener los caracteres de dicha posición, deberá pulsar la tecla que tiene el signo arroba mientras mantiene presionada la tecla ALT-GR que se ubica a la derecha de la barra espaciadora, y lo mismo hacer para obtener los demás caracteres. Tenga cuidado de no confundir la tecla ALT-GR con la tecla AL que se ubica a la izquierda de la misma barra espaciadora. Por su parte, el signo exponencial también se obtiene con dicha combinación de teclas. Sin embargo, en algunos casos, posterior a la pulsación de la tecla exponencial, mientras mantiene presionada la tecla ALT-GR, deberá pulsar la tecla barra espaciadora para obtener el signo exponencial, por supuesto, dependiendo de la configuración de su teclado. El tercer aspecto a tener en cuenta sobre el uso del teclado está relacionado con los códigos ASCII, con los cuales se consigue que, al digitar cualquiera de estos números
mientras mantiene presionada la tecla Alt, se obtiene el carácter relacionado con el número que digite según la lista de códigos imprimibles de esta página web. Por ejemplo, la pulsación de la combinación de teclas Alt 64 arroja el carácter arroba, ya sea en una celda de Excel, en el editor de texto de Word o en cualquier otro programa, debido a que estos caracteres son universales. Esto será muy útil en el caso de tener desconfigurado el teclado, ya que solo debe tener presente que el número del código ASCII lo deberá digitar desde el área del teclado numérico y no desde los números del teclado alfanumérico. El cuarto aspecto a tener en cuenta sobre el uso del teclado tiene que ver con la posibilidad de tener desactivado el bloque numérico del teclado. De ser así, sucederá que al digitar cualquiera de estos números, se ejecutará la acción indicada en su parte inferior. Por ejemplo, la pulsación de la tecla con el número 3 no digitará dicho número si se encuentra desactivada la señal luminosa de la tecla bloque de número, sino que se avanzará una página, es decir, se mostrará el bloque de celdas posterior a la última celda visible. Por consiguiente, la pulsación de la tecla con el número 9, en la misma condición de que la señal luminosa del teclado de bloque de números se encuentre desactivada, retrocederá una página mostrándose el bloque de celdas anterior a la primera celda visible. En otro caso, la pulsación de la tecla con el número 7 no digitará dicho número si se encuentra desactivada la tecla bloque de número, sino que se desplazará a la celda de la primera columna de la fila en la cual se encuentre ubicado, como se muestra en el video. El quinto y último aspecto a tener en cuenta sobre el uso del teclado está relacionado con el punto del teclado numérico. Se sugiere que siempre que requiera separar la parte entera de la parte decimal de un valor numérico que esté digitando en una celda, tenga en cuenta que puede suceder que al digitar este punto, en la celda se visualice una coma en lugar del punto que digitó. Lo que sucede en estos casos es que el computador tiene configurado el carácter coma para separar enteros de decimales. Es más, note que, en este caso, al asignar el estilo millares a esta celda con 2 decimales, efectivamente se confirma que en este computador se tiene configurado al carácter coma para separar enteros de decimales y al carácter punto para separar los miles. Continuando con la agrupación de distintos temas, es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos en el momento de requerir imprimir la información registrada en una hoja de Excel. Lo primero es que, debido a la gran cantidad de filas y columnas de una hoja de Excel, se hace necesario definir el rango de celdas que desea imprimir. Para esto, debe simplemente seleccionar dicho rango, desplegar el menú Área de impresión de la cinta Disposición de página y hacer clic en la opción Establecer área de impresión. En ese instante se asigna el nombre Área de impresión al rango seleccionado, como se confirma en el cuadro de nombres. Por otra parte, dependiendo del tamaño del rango a imprimir, Excel propondrá la escala de tamaño que aplicará a la impresión, teniendo en cuenta que si el área seleccionada cabe en una hoja de papel, Excel propondrá un tamaño máximo del 100%, lo cual garantiza que el resultado impreso sea fácilmente legible con el tipo y tamaño de fuente preestablecidos por Excel. No obstante, si aumenta el porcentaje que define la escala de impresión, llegará el momento en el que el rango a imprimir no cabe en una hoja, razón por la cual Excel asignará una segunda hoja para su impresión, haciéndolo saber mediante la aparición de una línea punteada, la cual llamaremos línea de corte de página. Esto se confirma fácilmente
haciendo clic en el menú Archivo, opción Imprimir, desde donde no solo se visualizan todas las opciones de impresión permitidas por la impresora seleccionada, sino que en esta área se visualiza la vista previa de la impresión de cada una de las hojas en las que se imprimirá el rango definido como área de impresión. Volviendo a la cinta disposición de página, note que si cambia la orientación del papel para que ésta sea horizontal en lugar de vertical, desaparece la línea punteada y en la vista previa se nota que ahora la impresión se hará en una sola página. Aunque esta solución tiene sentido debido a que el rango a imprimir es más ancho que alto, puede suceder que por alguna razón la impresión se requiera visualizar de forma vertical. Si este es el caso y no quiere reducir el porcentaje que define la escala de impresión, podrá reducir de forma manual el ancho de las columnas de las celdas a imprimir hasta que desaparezca la línea punteada, lo que significa que la impresión se ajustó a una página, como se confirma en la vista previa, en donde se aprecia que con la hoja en posición vertical, la impresión se podrá hacer en una sola página. Si definitivamente requiere imprimir en sentido vertical y no desea sacrificar el ancho de las columnas, es decir, si desea mantener los anchos anteriores de 7.71, 12.71, 32, 13.71, 11.57 y 12.71, desde el menú Márgenes de la cinta Disposición de página, puede intentar reducir el margen normal a estrecho y como se aprecia en el video, en este caso la impresión también se ajustó a una página, como se confirma en la vista previa. En el caso de tampoco querer sacrificar los márgenes, deberá volver al margen normal, reducir la escala de impresión haciendo clic en el botón flecha abajo del área escala y como se aprecia en el video, si el tamaño del área a imprimir se reduce al 95%, se desaparece la línea punteada, indicando que la impresión también se ajustó a una página, como se confirma en la vista previa. Debe tener en cuenta que la desventaja de esta segunda opción es que se sacrifica el tamaño de la fuente. Sin embargo, en este último caso, lo ideal es activar la opción una página del menú ancho, con lo cual se le dice a Excel que ajuste de forma automática la escala porcentual que hace que la impresión se haga en el ancho de una página. Aparece que el nuevo porcentaje se ajustó al 96% y su valor ya no se puede modificar de forma manual, excepto que se vuelva a activar la opción automático del menú ancho. Por otra parte, al establecer como área de impresión a una tabla con muchos datos y pocas columnas, como la tabla del ejemplo del video, sucederá que la línea punteada ahora se verá sobre el borde horizontal que divide a las filas 50 y 51 y el borde horizontal que divide a las filas 100 y 101, indicando los cambios de página. Y como se puede deducir fácilmente, las filas adicionales al final de la tabla se imprimirán en la tercera página. Si usted es de los que evita el consumo de papel, de seguro que deseará imprimir este listado en dos páginas. Para esto, podrá también recurrir a dos posibles soluciones.
Primera, seleccionar la opción Márgenes personalizados del menú Márgenes y reducir los márgenes superior a 1.2 centímetros, lo mismo que el margen inferior, los cuales, en este caso, son suficientes para que la impresión se haga en las dos páginas, como se aprecia en la vista previa del menú Imprimir. Además, en este caso no se estaría sacrificando el tamaño de la letra debido a que la escala se mantiene al 100%. Como segunda solución, se debe volver al margen normal para asignar la opción dos páginas del menú alto, con lo cual se le dice a Excel que ajuste de forma automática el porcentaje máximo que haga que la impresión se lleve a cabo en dos páginas, y como se aprecia en el video, el porcentaje se modificó al 99%, lo cual no reduce el tamaño de la letra de manera significativa. No obstante, en la vista previa se aprecia que efectivamente la impresión se ajustó a dos páginas. Sin embargo, en la segunda página no se visualizan los títulos. Para que los títulos de una lista o tabla de datos se repitan en todas las hojas de su impresión, se debe seleccionar el comando Imprimir títulos del mismo grupo de comandos Configurar página de la ficha Disposición de página para ubicarse en la ficha Hoja, y desde acá se debe ubicar en la casilla Repetir filas en extremo superior para seleccionar una celda de la primera fila, y como se aprecia en el video, el puntero del ratón se visualiza como una flecha negra que apunta hacia la derecha, lo que indica que al seleccionar una o varias celdas, en esta casilla se registrará la referencia numérica de la fila o filas seleccionadas. En este caso, debe asegurarse de activar solo la fila 1, hacer clic en el botón Aceptar para nuevamente ir a la vista previa del comando Imprimir y verificar que efectivamente en ambas hojas se visualiza la primera fila de la tabla. Por supuesto, cuando vuelva a la ficha de disposición de página, notará que la nueva escala de porcentaje se redujo al 97%, como se muestra en el video. Finalmente, solo resta aclarar que lo que se ha expuesto sobre la impresión se aplica no solo en el caso de que la impresión se haga en físico, sino que se haga sobre un archivo en formato PDF, el cual es un formato que almacena documentos digitales independientemente del software o programa con el cual fue creado. Con eso damos por terminada esta lección, seguros de haberle aportado aspectos importantes que le facilitarán su trabajo rutinario en Excel.